Dice, entonces llegó este predicador, dice, y entró a la iglesia y vio a toda la iglesia, a la iglesia llena, toda la iglesia muy animada. Dice, y cuando le dieron el lugar, dice, y en ese momento el pastor empieza a decir, en este momento estoy viendo a un ángel entrar por la puerta, a un ángel está moviéndose por la zona de las mujeres, y todas las mujeres gritando y jadeando, llorando, y ahora estoy viendo que este ángel pasa por la zona de los varones, y todos los varones gritando, unos desmayándose, otros llorando, otros gritando y haciendo un show y medio, ¿no? Unos cayéndose, otros desmayándose, gritando, las mujeres jóvenes igual, los niños también. Dice, y en este momento veo cómo se posa el pastor con el micrófono, y se veo cómo se posa este ángel encima de la iglesia, y todos empiezan a alabar y adorar a Dios. Y dice, y de un momento a otro el pastor dice, lo que no saben es que ese ángel es un demonio. He vivido cosas, pero no a esta magnitud, ¿no? Creo que esta es la experiencia más aterradora que yo he vivido. Recuerdo perfectamente cuando empecé a subir, él estaba gruñendo como si se tratara de un perro. Estaba gruñendo y le pregunta, ¿quién eres? Y empieza a gruñir. Y en ese momento que le vuelvo a preguntar, ¿quién eres? En un movimiento muy rápido, muy veloz, con muchísima fuerza, levanta el escritorio de madera en un solo movimiento. Es algo que jamás se me va a olvidar, una mirada... No sé cómo describir esos ojos. Claro. Créeme que por días tuve esos ojos en mi mente, una mirada oscura, tal cual. Era obvio y era real que era un demonio. Era una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? El tener un encuentro directo con una posesión, que ese es el término correcto, una posesión demoníaca. Estás escuchando tu podcast Historias de alguien. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, estamos de regreso con todos ustedes en una nueva edición de este podcast Historias de alguien. Les doy la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por encontrarse nuevamente en un episodio nuevo. Ya me conocen, yo soy Rafael y como cada episodio tengo a mi querido Iván aquí en el estudio, así que le voy a pedir que salude y que se presente para la gente que nos ve por primera vez y para la gente que ya nos ha visto. Pues por favor, mi querido Iván. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva edición de este podcast, Historias de alguien, una temática muy interesante, muy inquietante, y más por la fecha en la que lo estamos grabando, creo que claro, tiene su toque. Exactamente, tiene su toque. Igual la gente que ya vio previamente la miniatura de este episodio, ya sabe más o menos de qué va el tema, pero te invito a que te quedes hasta el final para que veas la calidad de historias que traemos para todos ustedes en este episodio. De verdad es muy interesante. Ya saben, antes de empezar, por favor suscríbanse. Si no estás suscrito, por favor suscríbanse. Ahí está el botón de suscribirse, el botón de la campanita para que no se pierdan ninguno de los futuros episodios que vayamos a estar subiendo. Y también mándenos sus historias al correo que está apareciendo también aquí en la pantalla. Va a estar mi correo y el de Iván también para que nos manden sus historias, ya sea cualquier historia o relato que quieran compartir, que sea de índole, ¿no? Extraordinaria o paranormal, si le quieren ver de esa manera, ¿no? Pero pues bueno, sin más ni más, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a ponerle play a la música para ambientalizarnos, como es costumbre en el canal. Y pues vamos a empezar con este tema, gente. Justamente como lo dijiste, mi querido Iván, la fecha a que grabamos esto, para la gente que nos está viendo, pues previamente ya pasaron
los días más importantes de lo que viene siendo la Semana Santa, que son las famosas, que en esta época están las vacaciones de Semana Santa, precisamente por eso, por estas festividades. ¿Tú qué me puedes decir acerca de esta semana, mi querido Iván? Creo que es una semana que tiene cierta vibra muy peculiar, muy diferente a otros días. Es una semana donde se realizan acontecimientos o cosas que dentro del mundo espiritual tienen ciertas consecuencias y marca una vibra muy, muy fría en algunos casos, claro, muy densa, ¿no? Entonces son días a veces pues fríos. Claro, son días que se cargan de mucha energía, tienen mucha energía en sí, porque vemos a mucha gente haciendo sus rezos, sus oraciones. Hay mucha gente que se guarda incluso en estas fechas y no sale de su casa, ¿no? Porque existen mitos muy famosos acerca de la Semana Santa. Pero sí es una semana muy cargada de mucha energía espiritual, independientemente seamos creyentes o no seamos creyentes con esto de la religión que lleva a cabo la Semana Santa. Pues no creo que nos deje exentos, ¿no?, a este tipo de cosas. Pero pues sí, ¿por qué mencionamos esto? ¿Por qué justamente mencionamos esto de la Semana Santa? Porque los relatos y las historias que traemos el día de hoy para todos ustedes tienen que ver justamente con el tipo de lugares en donde se lleva a cabo la festejación de la celebración y el festejo de la Semana Santa, que normalmente en estas épocas es donde la gente más acude a iglesias, llámese de cualquier índole, llámese iglesia católica, iglesia cristiana, iglesia de la religión que festeje esto de la Semana Santa. Es donde la gente más acude a la iglesia y donde más hay sacrificios, en donde más existen este tipo de rezos muy específicos, rituales, incluso misas dedicadas a la Semana Santa, ¿no? Por esto del famoso Vía Crucis, ¿no?, que Jesús en aquellos tiempos tuvo que pasar. Pero pues bueno, vamos a iniciar con esas historias que están relacionadas y muy ligadas a sucesos extraños y paranormales que han ocurrido en iglesias, mi querido Iván. ¿Algo que quieras decir antes de empezar con este episodio? Son historias o relatos pues extraordinarios, de tal modo que uno pensaría que en este tipo de lugares, por la temática que es, pues no pasa nada malo, ¿no? Porque estamos hablando de lugares que supuestamente son buenos. Claro. Supuestamente pues hay cosas buenas, suceden cosas buenas, pero creo que la gente que ha vivido este tipo de espiritualidad sabe que también hay lugares que pasan cosas. Bueno, en esos lugares pasan cosas y pues son experiencias también muy fuertes. Exactamente, justamente lo dijiste. Hay gente, bueno, la mayoría de gente cree que en las iglesias muchas veces no existe este tipo de historias o de vivencias que puedas llegar uno a tener, pero créeme que son los lugares más propensos, yo creo, para que tú puedas tener un acercamiento con este tipo de casos que pues muy pocas veces logramos entender o explicar. Entonces pues sí, vamos a prepararnos, ya saben, colóquense sus audífonos, apaguen las luces y déjate llevar por el mundo de historias de alguien. Vamos a comenzar con la primera historia contigo, mi querido Iván. Vamos a abrir con una historia que me llama mucho la atención por el acontecimiento. La titulé La mujer del baño. Esta historia es compartida por Patty. Ya he traído un par de sus historias al podcast. En esta ocasión nos comparte pues un relato. Ella pues es evangélica. Ella asiste a un templo muy conocido que está en el centro de la ciudad, muy cerca de la catedral aquí de Puebla, y se congrega ya desde muy joven. Actualmente ya es una persona mayor, pero siempre ha estado involucrada desde muy joven en este lugar. Nos comenta que recientemente pues tuvieron una actividad. Dice que pues hay actividades de mujeres que se quedan pues a hacer oraciones, a hacer peticiones. Entonces en una de estas noches, como una velada, se quedan toda la noche, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Se quedan toda la noche y pues están en las actividades.
nos comenta que pues en una pausa que tuvieron para comer, pues el grupo de amigas pues se sienta a la mesa, están platicando, van a cenar, y una de ellas pues está como nerviosa, está algo rara, no le toman mucha importancia. Después de un par de segundos se levanta y le pide a Patty que si la puede acompañar al baño, o le dice, oye, ¿me puedes acompañar al baño? Y pues se queda, pues como que le sorprende, ¿no? Y una de ellas le dice, pues ve tú sola, ¿no? O sea, ya estás muy grande como para pedir que te acompañe al baño, ve tú sola. Y ella dice, no, pues es que me da miedo. Okay. Y otra le dice, pues ¿cómo vas a tener miedo? Ya estás muy grande como para que le tengas miedo ir al baño tú sola. Y entre nerviosismo, pena, entre queriendo decir y entre que no, pues se anima a compartirles algo que ella le había pasado. Dice, es que a mí me da miedo porque me espantaron. Okay. Y le dice, pues ¿cómo te espantaron? Pues ¿qué te hicieron o qué? Dice, es que en un evento que se acostumbra a hacer en ese templo, donde invitan a mujeres de otros lugares a que escuchen la palabra y estén ahí en convivencia, pues va mucha gente, ¿no? Y ella en una ocasión pues fue al baño, y cuando quería entrar al baño del templo pues escuchó pues un llanto, ¿no? Dice, pues ha de ser alguien de las que vino, pues ha de sentir mal o algo ha de tener. No tenía muchas ganas como de entrar. Dice, pues le vaya a dar pena que alguien la escuche, ¿no? Entonces como que no me animaba yo a entrar, pero pues ya mandaba, ya no me podía yo aguantar, y pues dije, bueno, pues ya me metí. Escuchó que hice ruido en lo que entré y como que se detuvo. Dice, a lo mejor le dio pena. Dice, no, pues qué pena me vayan a escuchar, y pues como que le dio vergüenza. Claro. Ya como que ya dejó de quejarse. Pues dice, yo a lo mío, pues ya no escuché nada. Aparentemente pareciera que estuviera en el último baño del pasillo. Ella estaba dentro de los primeros para no molestarla. Dice, cuando me salgo pues a lavarme las manos y empiezo a escuchar que se empieza a llorar otra vez, pero ya más bajito, ¿no? Como queriendo no llamar la atención. Okay. Dice, pues la escucho que está llorando. Me acerco un poquito, le digo, ¿estás bien? Y como que se calla, queriendo no responderle o no decirle nada, o que no supiera qué es lo que tenía. Claro. Después de unos segundos de un silencio profundo, empieza a escuchar como una especie de quejido, y pues ella dice, no, pues algo tiene. Toca la puerta y le dice, oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Si algo tienes, pues para eso estamos, ¿no? No escucha nada. Vuelve a tocar. Dice que pegué el oído a la puerta para tratar de escuchar, y dice, clarito escuché la respiración, una respiración entrecortante. Era obvio que estaba ahí, claro, porque la estaba yo escuchando a través de la puerta. Sigo tocando, no me responde. Entre curiosidad, pues dice, me asomo por debajo de la puerta, y no había nadie. No manches. Dice, en ese momento me salí como pude. Ya no supe ni qué hacer, no supe qué era, qué fue lo que vi, pero aparentemente había una mujer llorando en el baño, y pues no sé, era algún espíritu o algo, pero ella describe clarito, escuché su respiración detrás de la puerta. Órale. ¿Tú a qué crees que se deban este tipo de situaciones? Por ejemplo, que hay gente como, bueno, ahorita la primera historia que acabas de contar, que se encuentra con este tipo de cosas en la iglesia. ¿A qué crees que se deba? Pues son lugares donde se abren puertas. O sea, estamos conscientes que un templo invoca la presencia de Dios, pero se abre un portal, porque espiritualmente así es, así funciona. Se abre una puerta para que la presencia de Dios entre. De igual manera pueden entrar otros espíritus, y como son lugares muy cargados de energías, la gente que va, además en eventos donde la gente no está acostumbrada a tener una espiritualidad sana, llega con cosas que tú no sabes,
a este tipo de lugares, y ese tipo de espíritus son los que pues se manifiestan, ¿no?, en esos momentos. Claro, hay mucha gente, como lo dijiste, que justamente llega a la iglesia, y pues a lo mejor es su primera vez yendo a una iglesia, y uno no sabe con qué tipo de personas pues tratas, ¿no? ¿Qué es lo que la persona ha hecho para que a lo mejor se incomode, o para que se moleste, o llámese lo que haya pasado, ¿no? Entonces, justamente lo dijiste, hay mucha gente que llega, como lo dice la palabra, ¿no?, a dejar sus cargas, y pues esas cargas a veces pues sí son cargas muy muy cañonas. Pero pues sí, ahí está la primera historia, mi querido Iván, y vamos a darle paso a esta historia, que es algo increíble y es algo perturbadora también. Y esta historia viene directamente de Cholula, en una de las iglesias de Cholula, no voy a decir cuál, meramente por respeto, pero es una iglesia que allá en Cholula, la gente que ha venido de visita a Puebla y que es de aquí de Puebla y ha ido a Cholula, o son de Cholula, pues sabe que allá en ese lugar pues hay muchas iglesias. Dicen muchos, existe mucho el mito de que hay una fiesta todos los días porque hay muchas iglesias. Bueno, esta historia la comparte un joven, no tan grande, dice que tiene 30 años aproximadamente, y allá en Cholula acostumbran a que cada iglesia tiene un tipo de comité, vamos a decirle un tipo de comité, que son los famosos fiscales, que se encargan pues de ver que la iglesia esté en buen mantenimiento, se encargan también de abrir y de cerrar la iglesia, de asistir al padre en lo que necesite, en alguna misa o algo, ¿no? Dice, entonces estaba yo de fiscal, me había tocado de fiscal, de ponerme en una iglesia de allá de Cholula. Dice, y esa vez me acuerdo perfectamente, dice que yo hablé con el padre que daba la misa en esa iglesia, y me pidió que por favor fuera a ayudar a hacer la limpieza del altar. Dice, me pidió ayuda a mí, dice, y le pidió ayuda a una chica, dice que igual es de allá y tiene 25 años, dice, entonces nada más éramos 3, dice, era un sábado por la tarde, dice, para que el domingo pues ya la gente llegara temprano y no anduviéramos a las carreras. Dice, entonces llegamos el sábado por la tarde, la iglesia estaba totalmente cerrada, no había nadie, la puerta de la entrada estaba cerrada, todo estaba cerrado realmente. Los únicos que estaban dentro del lugar era este joven, la muchacha de 25 años y el sacerdote. Dice, entonces, bueno, pues ya llegamos, nos empezamos a poner de acuerdo, quién va a hacer qué. Dice, y a mí me ponen limpiar la parte de una parte del altar, dice, y una parte a donde la gente va a confesarse, el confesionario. Entonces, ahí estaba el confesionario, y pues a un lado estaban todas las bancas, ahora sí que donde se sienta la gente. Dice, y me pusieron ahí, dice, y el padre y la muchacha, dice, salieron al jardín a quitar como que la mala hierba, y así que de la hierba que crece. Dice, entonces estaban ahí y pues yo estaba dentro en lo mío. Dice, y ando limpiando, dice, yo ando limpiando, estoy ahí. Dice, y en eso como que empiezo a escuchar ruidos, no sé si, bueno, la gente que ha ido a iglesias relativamente grandes, cuando tú tocas, como que se escucha el eco. Cuando, no sé, tú te sientas en una banca que rechina, se escucha. No sé si lo has escuchado. Dice, escucho que se escucha un rechinar, como si alguien se hincara en estas partes de las rodilleras de las bancas. Dice, y al principio, dice, no se me hizo extraño, dice, porque no le presté mucha atención. Dice, cuando lo vuelvo a escuchar, dice, yo volteo la mirada hacia las bancas a donde se sentaba la gente. Dice, y veo que ahí hay una señora de aproximadamente unos 60 años, 60, 65 años, dice, y estaba hincada, rezando. Dice, yo en ese momento no le presté mucha atención, dice, porque lo primero que pensé, yo dije, pues es una señora que viene a rezar por lo que tenga y por sus preocupaciones. Dice, no le presté mucha atención, la verdad. Dice, y yo seguí en lo mío, me metí atrás del confesionario para empezar a limpiar. Dice, y en eso entró esta chica de 25 años por la puerta de atrás y le dice, oye, dice, necesito que me ayudes a mover una escalera, la escalera que la vamos a ocupar pues para quitar unas cosas que hay de adornos ya pasados.
Entonces el muchacho le dice, no, pues la escalera está aquí afuera, está allá afuera. Dice, sí, pero necesitamos que nos ayudes para que la agarres y pues nos podamos subir. Entonces le dice, sí, nada más dame chance que se vaya la señora. Y esta muchacha se queda así como de, pues ¿de qué me hablas, no? Está cerrada la iglesia. Dice, no, seguro está abierta porque hay una señora, está rezando. Dice, cuando yo le digo esto a la muchacha como que con una risa sarcástica y un poco incómoda, como que le dice, no, estás mal, no me quieras asustar. Dice, no me vas a asustar. Dice, yo no creo en esas cosas y aparte estamos en la iglesia, no creo que suceda nada. Dice, bueno, pues total, se salió esta muchacha. Dice, yo continué en lo mío. Dice, y cuando otra vez volteé a buscar a la señora, dice, ya no estaba. Dice, ya no estaba. Se me hizo muy extraño. Dice, pues no le presté mucha atención. Dice, al poco rato entra el padre y le dice, oiga, padre, una pregunta. ¿La iglesia está abierta o usted dejó pasar a alguien? Dice, no, está cerrada. No hay nadie. Hoy es sábado y pues ya es un poquito tarde, o sea, es la limpieza, no hay nadie. Y dice, pero ¿por qué me lo preguntas? Y le dice, es que había una señora rezando. Estaba rezándole al Santísimo. Y le dice, el padre se queda sorprendido. Y le dice, ¿una señora me dices? Dice, sí, una señora de 60, no sé, 60, 65 años. Y se queda sorprendido el padre y le dice, ahorita hablamos acerca de eso, ¿no? Ya después de que acaban de hacer el aseo, el padre despide a la muchacha y solamente se queda con este muchacho. Y le dice, mira, necesito que lo que yo te vaya a contar, a decir en este momento, no tiene que salir de aquí. Dice, porque si esto sale y se riega a voces de toda la gente, pues al rato la gente ya no va a querer venir. Dice, pero esa señora que tú has visto, dice, en los 5 años que yo llevo dando misa en este lugar, dice, la he visto 3 veces. Dice, no viste una visión, si fue real, la has visto 3, yo la he visto 3 veces. Dice, y ahorita que tú la viste, dice, contigo somos las primeras 3 personas que la hemos visto. Dice, porque el fiscal que estuvo antes de ti, dice, también la vio. Dice, pero pues yo le pedí que no se regara, pues ahora sí que digamos que el chisme, entre comillas, ¿no? De que esta señora se aparecía. Entonces el muchacho le dice, ¿pero quién es o qué? Dice, pues lo único que yo te puedo decir es que no sé quién es. Dice, pero espero que sea un alma buscando la luz de Dios. Dice, porque si no es un alma que busca la luz de Dios, dice, entonces estamos topándonos con algo realmente muy malo. Dice, pero yo te pido que no cuentes nada de esto y que solamente se mantenga el secreto entre nosotros y que no lo riegues. Dicen, el muchacho dice que le dijo que sea al padre, que estuvo bien, y después de que terminó su cargo de fiscal ya no quiso volver a saber nada de la iglesia. Dice que volvieron otra vez después de un tiempo a poner el rol para que le tocara y dijo, no, ¿saben qué? Yo no puedo, por X o Y razón, y pues ya no volví a tomar el cargo, pues a raíz de esta experiencia extraordinaria y paranormal que tuvo dentro de esta iglesia de Cholula. ¿Qué me dirías de esta experiencia, mi querido Iván? Pues es complicado. Creo yo que es común encontrar espíritus vagando por estos lugares en la noche, no sé, en madrugada, escuchar que rezan, escuchar que están ahí. Creo que son almas que por alguna razón vagan. Claro. Y pues tratan de encontrar consuelo a lo mejor en este tipo de lugares. Fíjate que algo que me llama la atención es que en muchas iglesias, de verdad muchas, yo creo, bueno, no quiero decir que la mayoría, pero sí en muchas iglesias existen santos que están detallados, que casi irradian en la realidad. O sea, tú ves a un Cristo cargando su cruz y pareciese que sus heridas son reales. O sea, a esa magnitud de detalle llega pues esta figura, ¿no? Este santo. Hay muchos santos, ¿no? Que llegan igual a unos detalles increíbles. Y creo yo que a raíz de este tipo de energía y de que la gente llega a rezar y este tipo de cosas, existen historias como estas. Así que pues ya la gente igual y
irá escuchando las historias, irá opinando pues qué es lo que piensa y opina de esta segunda historia. Pero pues vamos a continuar contigo, mi querido Iván. Esta es una historia que considero bizarra por los detalles y lo extraordinario que puede llegar a ser, y creo que una persona que no ha tenido experiencias paranormales le va a costar mucho creerlo. Esta es la historia de Miguel. Okay. Nos dice que en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México existe una especie de estatua o escultura de un Jesús recostado en una banca, como si fuera de un indigente. Okay. Que no tienes dónde dormir y pues está recostado en la banca durmiendo, ¿no? Incluso voy a poner la foto para todos aquellos. Esto es algo real, existe, está en la Ciudad de México, esta escultura. La iglesia parece tiene barrotes y pues no puedes entrar, pero puedes ver la escultura desde afuera porque te permite observarla. Claro. Miguel nos comparte pues una experiencia pues realmente rara, no sé cómo describirla. Él dice que no conocía esta escultura, él no sabía absolutamente nada de religión, pues no creía en este tipo de cosas, en Dios o en demonios, pues no, y ni siquiera conocía este lugar ni nada de eso, ¿no? Él ni siquiera pertenecía a este lugar. Simplemente por cuestiones de trabajo pues se fue a mudar cerca de ahí, y pues para llegar a su casa pues tenía que cruzar por ahí. Entonces pues salía del trabajo y en la noche inevitablemente tenía que caminar por ahí. Claro. Pero él no estaba consciente de que existía esta escultura o que existía eso. Claro. Él en una noche va pasando, se percata de que hay alguien adentro de la iglesia. Dice, pues hay alguien en la banca. Estaba ahí acostado. Lo ve y dice, pues quién sabe, ha de ser algún indigente que lo dejaron entrar o que se brincó, se metió. Pues no le toma mucha importancia. Pero él describe que lo ve. De alguna manera siente que lo observan. No sabe cómo, pero es esa sensación de que te están observando, y más en ese tipo de imágenes. Creo que hay imágenes que te dejan una sensación rara. Sí, claro. Como si te siguiera con la mirada. Parecen a veces inquietantes. Exacto. Por lo realistas que son. Como si te siguiera con la mirada. Claro. Siente esa sensación. Él ni siquiera sabe, pues nada, simplemente ve que hay alguien en la silla, en la banquita, y lo está viendo. En ese caso pues se levanta. Él describe que ve cómo se levanta, se pone de pie y aparentemente se acerca. Él pues no le da miedo porque él no estaba consciente de lo que estaba pasando. Sí, claro. Él creía que era una persona y dice, pues está adentro, hay unos barrotes, pues no me puede hacer nada. No le da miedo, no le toma mucha importancia. Claro. Se va. Después empieza a escuchar relatos de la gente del pueblo que describen que esa cosa se mueve, que hace ruidos, que se escucha, que se ríe, que hace quejidos. La gente del pueblo te da testimonio de que esa estatua en la noche hace cosas raras. No sabe si es real o no. Claro. Es una historia realmente muy, muy extraordinaria de creer. Sí, es muy por los detalles. Aterradora. La foto hace rato la estaba yo viendo y pues sí te deja una sensación inquietante porque no es algo muy común. Es un Jesús acostado en una banca. Es una estatua algo rara, pero hay testimonios de personas que describen que esa cosa se mueve, ¿no? Y Miguel la vio, pero él no sabía de qué se trataba, pensaba que era una persona. Claro. Pero describe haber visto que esa cosa se levantó de la banca. No, creo yo que hace rato lo comentábamos, y cómo imágenes de santos, o sea, porque estamos hablando de aparentemente figuras entre comillas benditas o dedicadas a la religión, pues se supone que te deberían de dar tranquilidad, ¿no? O sea, y lejos de darte tranquilidad o paz, de cierta manera, mucha gente pues como que te da esa sensación de que te mira, de que te observa,
de que a lo mejor se va a mover. Hay muchas historias en donde gente en estas épocas cubre a los santos con mantas. Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba yo más chico, mis familiares en Semana Santa cubrían a su Cristo, a su Virgen con una manta, a modo de que literal estuviera toda tapada por alguna razón. Hay mucha gente que dice que porque se pueden llegar a mover supuestamente. También existen estos casos en donde en estas épocas supuestamente existe esta famosa leyenda o relato, historia, como lo quieran ver, de la famosa Virgen que llora sangre en estas épocas, ¿no? Precisamente por el Vía Crucis y la aflicción de Jesucristo, supuestamente la Virgen María llora sangre. Entonces hay mucha gente que asegura que sí suceden este tipo de cosas. Sí. Y ahorita con la historia que me contaste es algo muy cañón, muy aterrador, diría yo, la verdad. Pues es un lugar que existe, o sea, la estatua está, claro. La pueden buscar en Google y la estatua ahí está, ¿no? Sí, de todos modos, igual la gente pues ya va a ver la foto que hayas puesto. Claro, y creo que yo he llegado a ver videos de santos que se mueven. Me pareció que llegué a ver una vez un video, no sé si era de un ángel creo que era un ángel que tenía una espada. Y claro, ligeramente se ve cómo mueve la espada. Sí, fíjate que ahorita, entre paréntesis, ¿no? Voy a parafrasear realmente la historia porque la escuché hace mucho tiempo. En Matamoros, aquí en Puebla, hay un santo que se llama Santiago. Realmente no sé exactamente cómo se llama, pero es la iglesia de Santiago. Está en su caballo, justamente. Y hace mucho tiempo que fuimos, ya tiene mucho tiempo, la señora que, ves que nunca faltan estas señoras y gente que vende como recuerditos, como que el llavero del santo y este tipo de cosas. Nos contaba la historia de este santo, ¿no? Que supuestamente se volvió santo porque en aquel lugar había algún conflicto y de repente esta escultura, este santo en su caballo, dice que llegaron a buscarlo y resultaba que no estaba. O sea, la escultura con el caballo y el santo encima resultaba que pues no estaba, increíblemente, ¿no? Pensaban que se la habían robado, pensaban que alguien había aprovechadose pues para venderla o no sé, hacer mal uso de esta imagen, y anduvieron como locos buscándola por todo el pueblo, y al cabo de unos días, como si fuese un milagro, magia, estaba ahí, como si nunca se hubiese movido de ahí. Y es una historia realmente, creo yo, que irradia más en leyendas del pueblo, pero la gente que es de allá de Matamoros, pues obviamente sabrá más específicamente la historia, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente esta historia que nos contaba esta señora, y se me va a marcar porque es algo que, como bueno, en ese entonces yo era un niño, tenía yo como, no sé, como 10 años quizás. O sea, tú como niño, escuchar que una imagen se mueve, siento yo que es traumático, ¿no? Entonces por eso lo tengo muy marcado. Y pues la imagen del santo es relativamente grande, un caballo muy grande con el santo encima, y tiene muchos detalles que parece casi real. Entonces es muy aterrador, diría yo. Pero bueno, vamos a continuar con estas historias realmente muy interesantes. Esta historia que yo traigo es una historia muy fuerte y muy increíble, y es un testimonio real de alguien que vivió pues esta experiencia. Así que pues a la gente que esté escuchando, por favor pongan atención, y pues ya igual tú irás diciendo qué opinas. Esta historia es compartida por una persona anónima, y pues realmente toda la gente que está involucrada pues meramente es anónima por el caso tan fuerte que es. Dice que una vez esta historia es desarrollada o se llevó a cabo, sucedió en una iglesia cristiana evangélica, Dice que iban a tener un congreso de aproximadamente 3 días, y en el último día había un predicador especial de invitado. Dice, los primeros 2 días estuvo excepcional, el evento estuvo muy bien, hubo muchas sanaciones, muchos milagros, la gente se convertía a Dios, entregaba sus cargas a Dios, dice, y todo era realmente muy bonito los primeros 2 días. Dice, el último día, que era el día de cierre,
pues era el día en el que en el evento tenía que estar en su máxima, porque ya venían previamente de santificarse la gente, ¿no? Dice, entonces llegó este predicador, dice, y entró a la iglesia y vio a toda la iglesia, a la iglesia llena, toda la iglesia muy animada. Dice, y cuando le dieron el lugar, el pastor tomó el micrófono y empezó a decir: hermanos, me siento muy contento de estar en este lugar. Dice, y el día de hoy Dios va a derramar de su presencia, y todos amén, y gloria a Dios, ya sabes, ¿no? Dice, y en ese momento el pastor empieza a decir: en este momento estoy viendo a un ángel entrar por la puerta, a un ángel está moviéndose por la zona de las mujeres, y todas las mujeres gritando y jadeando, llorando, dando la gloria a Dios. Y el pastor, pues viendo el furor, pues dice: y ahora estoy viendo que este ángel pasa por la zona de los varones, y todos los varones gritando, unos desmayándose, otros llorando, otros gritando y haciendo un show y medio, ¿no? Dice, y en este momento está cubriendo toda la zona de los niños y jóvenes, y todos los jóvenes de igual manera, unos cayéndose, otros desmayándose, gritando, las mujeres jóvenes igual, los niños también. Dice, y en este momento veo cómo se posa el pastor con el micrófono, y se veo cómo se posa este ángel encima de la iglesia, y todos empiezan a alabar y adorar a Dios. Y dice, y de un momento a otro el pastor dice: lo que no saben es que ese ángel es un demonio. En ese momento la iglesia se queda sepulcral totalmente. Se escuchan los llantos, algunos pidiendo misericordia a Dios. Y el pastor, increíblemente impactado y desconcertado por todo lo que acaba de suceder, se da cuenta cómo, y esto es algo muy fuerte, ¿no?, que a veces se ve en muchos lados, cómo la iglesia es muy emocionalista. Se deja llevar y guiar por algo que, decía él, era una visión que yo estaba teniendo y ni siquiera acabé de dar la visión y ustedes ya estaban alegrándose, ¿no? Dice, la visión que yo tuve fue un ángel, pero era un ángel demoníaco, era un demonio. Dice, y la gente se quedó pues pasmada, no podían creerlo, no sabían cómo reaccionar. Porque, a ver, yo me pongo en el lugar de creyente, y no sé, a lo mejor la mención de que es que este ángel está pasando por la zona de tales personas, y yo me empiezo a alocar, y de repente veo cómo este pastor termina de dar lo que estaba viendo. ¿Cómo te quedas tú como creyente? Sí te mueve, ¿no? Porque creo que tenemos esta idea de que son cosas buenas, o que en la iglesia pasan cosas buenas, milagros, pero nunca te esperas experiencias de esta magnitud, ¿no? Claro, y es algo que a mí me impresionaba totalmente, porque el pastor decía: estoy viendo a un ángel entrar por la puerta, y todo el mundo en ese momento hacía fiesta. Y después de que estaba viendo, o sea, el pastor lo único que estaba haciendo era describir por dónde estaba pasando este supuesto ángel, ¿no? Y cuando se posa, dice que él cuando se posa, dice, encima de toda la iglesia, dice, lo que no saben es que es un ángel, que es un demonio, es un ángel caído. En ese momento pues la iglesia se queda calladísima, no sabe cómo reaccionas tú como creyente. Sí, claro, no. Y pues es una experiencia que, como tú lo dijiste, en eventos así, pues tú esperarías que como lo mencionó el pastor al principio, que se derrame la presencia de Dios, que los ángeles que se manifiesten, o la presencia que se manifieste, venga de parte de Dios. Y a las personas, bueno, a la persona que comparte esto, es una persona que lo vive de primera mano, o sea, que estuvo en el lugar. Pues sí, sinceramente sí, pues me imagino yo que sí, pues tuvo mucho en qué pensar. Y pues es una experiencia increíblemente aterradora, diría yo, que te hace dudar, y muchas veces, como que lejos de dudar, también te hace reflexionar en cómo la gente se deja guiar realmente por cualquier cosa. Así que, pues, algo que quieras comentar acerca de esta historia, mi querido Iván.
Es una historia fuerte en el aspecto de que te digo, tú como creyente, pues no te esperas que este tipo de cosas se manifiesten en un lugar donde tú esperas paz. Claro. ¿No? Donde es un lugar donde tú buscas una conexión espiritual sana, y que este tipo de cosas se manifiesten, pues sí, ya es una experiencia muy sorprendente, y más cuando no estás acostumbrado. Sí, claro. A mí me impresionaba, ¿no? Como decía, este ángel está paseándose por el área de las mujeres. Dice, las mujeres desmayándose, gritando, unas brincando, dice, y haciendo de todo. Dice, y cuando yo acabé de darles mi visión de qué era lo que estaba sucediendo, dice, pues esas mujeres, unas se quedaron calladas, vio rostros molestos, dice también, dice, y una que otra voz decía, misericordia a Jesús, misericordia a Jesucristo. Pero una historia muy, muy aterradora a mi criterio, y mucho de... Es algo muy difícil de creer, para reflexionar, y es una vivencia pues real. Incluso existe la historia en Facebook, en TikTok, pues por si la quieren buscar. Pero pues ahí está, mi querido Iván. Así que pues por favor vamos a continuar contigo. Voy a agregar algo que se me vino ahorita a la mente, que contaste tu historia. En pueblos o civilizaciones paganas se hacían como reuniones con hogueras, claro, algo así como un estilo aquelarre, y se invocaban pues sus dioses, ¿no? Que entendemos que son espíritus y pues de diferente magnitud. Entonces estos espíritus se manifestaban en ese lugar y provocaban reacciones a la gente. Y creo que dentro del mundo espiritual, tanto en el cristianismo, entendemos que también mientras se manifiesta el Espíritu Santo también hay expresiones y de la gente pues que no es normal, ¿no? Claro. Se grita, se clama y se hacen cosas que uno que no está acostumbrado también se podría llegar a asustar o se podría llegar a impresionar. Claro. Y creo que por ahí podría llegar a ser. Mientras este ser se podría manifestar, provoca una reacción pues antinatural. Claro, sí, totalmente. Es algo que pues no sé realmente cómo catalogarlo, pero a mi criterio es algo muy aterrador, la verdad, a mi criterio, porque si yo hubiese estado en ese lugar, pues realmente no sé qué hubiera hecho, realmente. O sea, no sabría ni cómo sentirme, ni cómo actuar, ni qué hacer, porque pues te das cuenta de que le acabas de dar la gloria a un demonio. Entonces claro. Es muy fuerte. Claro. Muy fuerte, y realmente es algo que pues deja mucho que desear. Pero pues vamos a continuar contigo, mi querido Iván. Pues ya estamos subiendo de nivel. Creo que teníamos rato de no contar episodios con una temática tan intensa, o tan así, tan fría, o tan tenebrosa. Claro. ¿No? Entonces vamos a compartir esta historia, ¿no? Que en mi opinión he vivido cosas, pero no a esta magnitud, ¿no? Creo que esta es la experiencia más aterradora que yo he vivido. Claro. Y te he contado un par de experiencias, pero nada con lo que se compara con esto, ¿no? Claro. Provocó que yo no pudiera dormir, por lo menos claro. En 2 días, con la luz prendida, algo que no hacía durante niño incluso, ¿no? Entonces, así de fuerte es la experiencia, y más porque es la primera vez que te toca presenciar algo, ¿no? Y creo que pues uno a veces lo cree, pero ya cuando lo vives es distinto, sí, a cuando claro. Te cuentan o cuando crees que te puede llegar a pasar. Esta es una experiencia personal que es demasiado fuerte, y la voy a compartir desde mi punto de vista, como yo la viví, okay. A mi experiencia. Pues estábamos en una congregación evangélica en un viernes, una velada, donde pues se hacen oraciones por peticiones y pues todo tranquilo, ¿no? Es una velada tranquila, ¿no? En ese momento pues uno de los congregantes, no voy a mencionar nombres por respeto a la persona, pero pues en uno de los congregantes pues estaba pues hincado en lo suyo, ¿no? Cada quien se metió pues en buscar una conexión espiritual, y pues lo dejamos ahí, no le hicimos mucho caso. Terminó el servicio y seguía él ahí. Pues no sabíamos qué era lo que tenía. Pues todos estuvimos al pendiente de pues ver qué tiene, ¿no? A veces uno se deja llevar por lo bonito que siente en el momento y pues no te quieres
separar de esa conexión, ¿no? Porque es muy bonita y te transmite mucha paz, ¿no? Recuerdo que en esa ocasión pues él pareciera que estuviera como desmayado, pero pareciera que estaba como balbuceando. Recuerdo que estaba balbuceando, estaba en el piso, ya hacia acostado. Le pusimos una almohada para que no se lastimara. Tuvimos un par de minutos ahí, seguía él sin reaccionar, no sabíamos qué era lo que tenía, qué le había pasado, si se había ido, si no. Estaba vivo, ¿no? Pero no sabíamos qué era lo que tenía. Pareciera que no estaba ahí, ¿no? Lo pusimos en una silla, no se podía sentar bien. Recuerdo que esa vez solamente nos miraba, pero no decía nada. Trataba de decir cosas. Recuerdo perfectamente que trataba de decir cosas, pero no pronunciaba palabras. Y en un momento le trataron de dar una libreta para que escribiera, pero no podía escribir y solo quería decir algo, pero no decía nada. Seguía sentado en la silla, no reaccionaba, no sabíamos qué hacer. Ya habían pasado un par de horas, pensábamos que a lo mejor se quedaba ahí. Uno de los congregantes decidió ir por un colchón para que se quedara ahí a dormir. Y pues fue. En ese lapso, pues la mayoría decidió, ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de sacarlo. No lo trataron de levantar. Aparentemente pesaba más de lo que se podía llegar a esperar, ¿no? Recuerdo que sí fue difícil tratar de levantarlo. Entre 3-4 personas lograron apenas sostenerlo, porque él solo no se podía levantar. No reaccionaba en sí, solamente estaba pues ido, ¿no? No reaccionaba. Y pues solamente estaba ahí. Lo trataron de sacar. Cuando tratan de sacarlo, recuerdo perfectamente cómo se prensó de la puerta. Algo extremadamente raro, antinatural. Todos, yo creo que en ese punto ya no estábamos seguros de que ya no era normal lo que estaba pasando. Recuerdo perfectamente que se prensó de una manera muy fuerte, que ninguno de los que estuvo ahí pudieran quitarle los dedos de la puerta. Se prensó muy fuerte y pues dijeron, no, pues mejor no, porque lo vamos a lastimar si tratamos de quitarle la mano. Así un par de veces y no se dejaba, no quería salirse por alguna razón. No decía nada, solamente no quería salir. En ese momento lo ponen en la silla y tratan de abrir la puerta. Recuerdo perfectamente eso. Abrieron la puerta, lo cargaron y cuando ya lo iban a sacar, como ya no tenía de dónde prensarse, se aventó hacia adentro otra vez. En ese momento empezó así en el piso, de rodillas. Empezó como que a decir algo. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. En lo que los otros estaban platicando, en un movimiento pero así muy rápido, se fue corriendo, subió las escaleras y en un pasillito, en un descanso de las escaleras, azotó porque corrió muy rápido. Aparentemente no corrió como una persona normal, corría como si fuera un animal con las 4 extremidades y azota en el descanso, sube otra vez. Y pues la parte de arriba estaba totalmente oscura, ¿no? Subimos pues 4 personas, creo que son los primeros que subimos. Yo venía hasta atrás. Ya cuando yo subí había un pequeño escritorio, había un escritorio de madera pues grande. Había una silla, él estaba sentado con la cabeza recostada, tapándose con los brazos. Y uno de los líderes pues fue el primero que subió, porque él ya empezó a detectar que esto no era normal, ya no era natural lo que le estaba pasando. Claro. No, se sienta en una silla que estaba al frente del escritorio. Recuerdo perfectamente cuando empecé a subir, él estaba gruñendo como si se tratara de un perro. Estaba gruñendo y le pregunta, ¿quién eres? Empieza a gruñir.
Y en ese momento que le vuelve a preguntar ¿quién eres?, en un movimiento muy rápido, muy veloz, con muchísima fuerza, levanta el escritorio de madera en un solo movimiento, lo cual era un escritorio muy pesado que apenas si 2 personas lo podían mover. Para levantar ese escritorio de un movimiento, pues no se podría. Claro, como persona natural no puedes. Es una fuerza inhumana. Lo levanta como si se tratara de papel, de una manera muy, muy agresiva, y se balancea en contra de uno de los líderes. Se balancea en un forcejeo, la gran mayoría llega, y en un movimiento donde se logra despegar, trata de correr hacia un barandal que daba hacia el piso de abajo, como si se tratara de aventar. Afortunadamente el pastor llega, lo abraza, ¿no? Sabíamos que en ese momento, si no llegaba, posiblemente se hubiera aventado. Claro. ¿No? Le salva la vida, porque eso es real, le salvó la vida. Lo abraza, le hace una especie de llave de lucha libre para tratar de someterlo. Y pues no, era tanta su fuerza que fue difícil tratar de someterlo. En un movimiento lo avienta hacia abajo y pues él de espaldas lo tiene forzado y sometido. Pues llegan todos los líderes, empiezan a hacer pues las oraciones correspondientes a tratar de liberarlo. Pues yo estando presente, tratando de ayudar. Es algo que jamás se me va a olvidar. Una mirada, no sé cómo describir esos ojos. Claro. Créeme que por días tuve esos ojos en mi mente. Una mirada oscura, tal cual. Era obvio y era real que era un demonio. Claro. Porque esa mirada, esos ojos, la sonrisa, se burlaba. Lo vi burlándose de mí, de todos los que estábamos ahí. La mirada tan penetrante, tan abrumadora, esa no era una mirada humana. Eso me queda totalmente claro. En ese proceso de forcejeo, de estar sometiéndolo, de estar lidiando con él en la liberación, después de un par de minutos, pues logramos pues sacar lo que sea que estuviera ahí. Reaccionó este joven, ¿no? Y pues entre llanto, entre no saber qué era lo que estaba pasando. Para muchos era la primera vez que teníamos un encuentro con algo así. Y pues en una pequeña plática de entender qué era lo que le había pasado, él describe que se salió de su cuerpo y en una especie de viaje astral pudo observar lo que para mí era el futuro, o pudo tener percepción de lo que pudo haber pasado, porque él describía que su cuerpo estaba tirado de las escaleras con sangre, ¿no? O sea, como con lo que hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí. Claro. Es una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? El tener un encuentro directo con una posesión, que ese es el término correcto, una posesión demoníaca, y tener directamente los ojos del demonio mirándote es impresionante. Sí, totalmente. Sí, son experiencias que, bueno, digo, independientemente si creemos o no creemos, ¿no? Porque claro, a la gente que ha vivido experiencias de esa magnitud, o sea, ya realmente ver la manifestación en sí, pues es que la gente es muy complicado de creer, porque claro, la mayoría de las veces solamente se ve en películas de terror, o sea, no salen de la ciencia ficción, pero cuando lo ves en la realidad te lo supera por completo. Bien dicen que la realidad supera la ficción por mucho, porque ahora ya no solamente lo estás viendo como una historia que te cuentan a través de una película, lo estás viendo en la vida real, de cómo el rostro de la persona cambia realmente, sus facciones cambian en cuanto a la cara. Es totalmente muy aterrador, sinceramente. Sí, ¿no? Aterrador. En mi opinión es la experiencia más fuerte que yo he vivido. Claro. Pero pues sí, pues ahí la gente ya irá viendo y también irá sacando sus propias conclusiones. Igual y habrá alguien que comente, no sé, alguien si ha vivido algo similar, pero pues muy muy fuerte, la verdad. Experiencia muy muy fuerte,
Y pues nada, vamos a continuar con esta última historia que yo traigo para todos ustedes, que igual es una historia muy aterradora. Muy aterradora, y si llegaste hasta este punto y todavía no te dan terror o intriga las historias que acabas de escuchar, esta créeme que te va a hacer dudar mucho. Dale. Una historia increíble. Dale. Esta historia yo la titulé, no tiene título, yo le puse el título por el tipo de historia que es, que le puse el sacerdote de comportamiento extraño. Y ahorita van a ver por qué. Esta historia le pertenece a Silvia, que nos cuenta su experiencia, que es de aquí de México, del estado de Durango. Dice, entonces pues yo quiero contar mi experiencia. No, ella dice, recalca muy bien que no va a decir en qué iglesia es, pero pues ella no tiene problema con que se diga su nombre, ¿no? Ella dice que desde pequeña fue inculcada en una escuela católica, de estas escuelas en donde te gradúas legalmente, digámoslo, ante la SEP, pero también te dan este aprendizaje de lo que es la religión católica. Dice, entonces había monjas que enseñaban, incluso había sacerdotes, personas que estaban en proceso de ser sacerdotes que daban clases. Dice, entonces pues realmente a mí me encantaba, todo era muy bonito. Dice, y cuando crecí, pues yo crecí con esta religión muy apegada. Dice, yo crecí con el catolicismo muy apegado porque mi familia era así, y pues yo no lo negaba, al contrario, abrazaba, me gustaba mi religión, mi creencia. Dice, entonces pues yo crecí, me casé, todo bien. Dice, y afortunadamente, dice, Dios me mandó a una persona, dice, como compañero de vida, que también era relativamente religioso. Eran una familia muy tradicional. Dice, entonces muy bien, súper felices. Ambos éramos totalmente católicos, amábamos el servir a la iglesia. Dice, entonces justamente en Semana Santa, dicen, como nosotros éramos súper fieles a la iglesia católica, dice, nosotros siempre llegábamos todos los domingos temprano. Dice, justamente en la Semana Santa, dice, llegamos mucho antes de que todos llegaran. Dice, porque andaba el Via Crucis por el pueblo de donde ella es. Dice, andaban trayendo la imagen del Santísimo por el pueblo. Y dice, y antes de que toda la gente llegara, dice, nosotros llegamos. Dice, empezamos a servir, empezamos a barrer, empezamos a limpiar bancas, a la gente que estaba alistando todo para que llegara el padre junto con toda la procesión. Dice, les preguntamos en qué quería que le ayudara, empezamos a remojar el piso para que no se levantara el polvo, dice, y demás. Dice, cuando ya había llegado la procesión, dice, toda la gente entró, dice, llevaban palmas, estas famosas palmitas. Dice, entonces entró toda la gente, empezó a acomodarse. Dice, yo me senté en uno de los primeros lugares, pues teníamos lugar para escoger, realmente habíamos llegado temprano. Dice, yo me senté hasta enfrente. Dice, y ya con el paso de que la gente iba llegando, pues toda la iglesia se llenó. Dice, y metieron al Santísimo, lo pusieron en medio. Dice, y solamente faltaba el padre. Dice, el padre en ese momento, dice, era un padre invitado. Dice, igual mencionó el nombre, pero creo que por respeto es más que obvio, ¿no? Que no se puede mencionar. Dice, era un padre invitado. Dice que era invitado, pero pues ya previamente lo habían invitado un par de veces, así que la gente ya lo conocía. Dice, entonces pues para la gente realmente no era extraño. Ya sabían cómo predicaba, cómo daba su sermón y su misa, ¿no? Dice, entonces ya nada más faltaba el padre. Dice, y ya la gente toda estaba formada en sus asientos, en sus bancas, toda la iglesia repleta, pues obviamente por la procesión y festejación de la Semana Santa. Dice, ya nada más faltaba el padre. Dice, a los pocos minutos, dice, el padre viene entrando. Dice, viene entrando con dos monaguillos, uno al lado de él y otro detrás de él. Dice que venía uno con una campanita y el de atrás traía un incienso. Dice, y lo venía como que balanceando para que pues se distribuyera, ¿no?, por toda la iglesia. Dice, y pues así como tal, entró el padre. Dice, se subió hasta el altar. Dice, y empezó a dar su misa. Dice, ordenó que se sentaran. Dice, todos estaban agitando sus palmas. Dice, y en ese momento el padre, de cierta manera muy entusiasmado por la Semana Santa, empieza a dar su misa y empieza a decir: hijos míos,
el día de hoy me siento muy contento, muy dichoso de poder compartir contigo de poder compartir con ustedes una celebración más de Semana Santa. Dice, y vamos a leer las escrituras en donde nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento se queda parado. Y todos se quedan como viéndolo, él callado. Dice, y dice una grosería. Y pues, una grosería muy fuerte. Y la gente se queda así como de, pues, ¿qué le pasa, no? En ese momento dice que Silvia ve a una de las personas del otro lado de las bancas para así decirle, esas no son maneras de hablar en la iglesia, padre. ¿De qué nos está hablando? ¿Por qué está haciendo eso? Dice que el padre en ese momento voltea y le dice, sí, discúlpenme, está bien, ya no va a volver a suceder. Dice, y bueno, ya se sienta otra vez y el padre inicia otra vez. Bueno, como les decía, vamos a leer lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras acerca de la Semana Santa, y se queda otra vez callado. Dice, y esta vez menciona una grosería todavía más fuerte. Ve a toda la iglesia, empieza a reírse y les dice, hijos de tal por cual, todos van a ir al infierno, nadie se va a salvar. En ese momento pues la gente molesta realmente empieza a levantarse y se empieza a ir. Este padre empieza a recitar una serie de groserías muy fuertes, empieza a ofender a la gente, empieza a ofender a las imágenes, empieza a ofender la iglesia. Dice, y en ese momento la gente que estaba de encargada, los fiscales, la gente que estaba ahí, agarran al padre, se lo llevan para adentro a la de a fuerza porque realmente no quería irse. Dice, y la gente indignada, enojada, otros llorando, otros de plano se fueron. Dice, y se acabó el servicio, entre comillas, porque realmente no hubo nada. Dice, y a los pocos días, pues ya digamos que como que pasó ese evento. Dice, cuando volvió a haber misa, ya estaba el padre que era realmente el que estaba ahí en esa iglesia, el que estaba ahí como encargado, que daba las misas, y le preguntaron por ese padre. Oiga, y una pregunta, ¿cómo está el padre, no? Nos quedamos preocupados. Esta señora Silvia le pregunta, ¿cómo está? Y le dice, él está bien, relativamente, él se va a poner bien, está un poco grave de salud, dice, pero se va a poner bien. Y entonces se quedan con esto, ¿no? Y al final del día esta señora se le acerca y le dice, oiga, dice, y una pregunta, ¿y por qué el padre se comportó de esta manera, no? Dice que el padre que dio la misa ese día la agarra aparte, o sea, se la lleva como aparte, y le dice, es que aparentemente el padre estaba poseído. Dice, y lo que ustedes vieron en ese momento, dice, fue la manifestación del demonio que él tenía. Dice, y actualmente pues están luchando pues para ver si este padre puede ser libre de ese espíritu maligno. Dice, pero lo que ustedes vieron ese día fue una posesión del demonio en esta persona. Dice, nada más que por favor no se lo vayas a contar a la gente. Dice, porque no queremos que se difunda una noticia y que se riegue algo que pues puede causar confusión entre los fieles de la iglesia. Dice, pero esa es una de las experiencias, ella dice que es una de las experiencias, si no es que es la experiencia más fuerte que ha vivido dentro de la iglesia católica. Entonces me sorprende porque cuenta que fue justamente en las épocas de Semana Santa. Así que, ¿tú qué dirías acerca de esta historia, mi querido Iván? Creo que como creyente, devoto, el que tú te topes con esto, ¿no? Un líder sagrado dentro de la religión, y que tú como devoto pues lo tienes en una estima pues alta, ¿no? Porque claro, no cualquier persona pues llega a ese punto. Es mucho estudio, mucho compromiso, responsabilidad, ¿no? Y que pues una persona en la que tú admiras, ¿no? Porque es espiritualmente pues de alto rango, y que te topes con que el demonio o este tipo de seres se están manifestando a través de él, pues sí te quedas, ¿no? Claro, sí, claro, porque tú como fiel pues sí te impacta. Claro. Y lo dijimos hace un momento, ¿no? Y ahorita es algo que pues realmente es verdad. O sea, tú como en una festejación de Semana Santa, en una misa que se supone que es para Dios, ¿cómo se supone que se manifiestan ese tipo de cosas? O sea, ¿cómo
cómo es que llegan a ver este tipo de situaciones en donde pues realmente sí te deja muy confundido, y creo que por la magnitud de lo que llegan a suceder en este tipo de historias pues son muy poco contadas, la verdad, porque siempre se tiene que mantener el perfil de la religión pues digamos que alto, relativamente bueno, así que la mayoría de estos casos pues realmente casi no se hablan. Y pues ahí está mi última historia, mi querido Iván. ¿Tú algo que quieras contar como último? Quiero contar una historia de pilón. Ok, a ver. Que se me hace muy fascinante. Ok, pongan atención, mi gente, por favor. Esta historia se llama Las Brujas de la Catedral. Ok. Como te conté al principio, Patty asiste a esta iglesia evangélica ya desde hace mucho tiempo, desde que ella era muy joven. Nos dice que su iglesia pues está muy cerca del centro histórico de la ciudad de Puebla, que se puede ver la catedral desde ahí. Desde ahí, claro, ¿no? Nos comenta que ya hace tiempo, cuando ella tenía 19 años, pues en su congregación se acostumbraba a hacer eventos de jóvenes. Se hacían pues como algunos retiros, ya que se quedaban toda la noche en el templo haciendo actividades, jugando y todo. Nos dice que en una de estas retiros pues había varios jóvenes y estaban haciendo varias actividades. Tenían planeado quedarse de 8 de la noche a 8 de la mañana en el templo haciendo actividades. Entonces pues en una pausa que hicieron para ir al baño, para que descansaran tantito y todo, eran como 1 de la mañana. Ella con un grupo de amigos pues deciden salir a la azotea del lugar, sin permiso, ya que pues no tenían permitido salirse del establecimiento, del recinto donde ellos estaban. Entonces pues ellos se salen sin autorización, suben a la azotea y pues ven una vista muy bonita. La ciudad de Puebla es muy hermosa, el centro histórico es muy bonito, claro, y de noche pues también más, claro, ¿no? Están observando la vista, un clima agradable, todo muy bonito, cuando de pronto una de las amigas se da cuenta de algo. Dice, ahí hay unas luces, y todos dicen a ver, y le prestaron atención a lo que estaba. Aparentemente parecían 3 luces que estaban por encima de la catedral de aquí de la ciudad. Se percataron de lo que habían, no sabían qué eran, simplemente le prestaron atención y describen un movimiento muy sincronizado, pero lento, como si se tratara de una especie de danza, de una armonía entre estas luces, claro, que se movían alrededor de una de las campanas de la catedral de aquí de la ciudad. No sabían qué eran. El pastor llegó y pues las empieza a regañar de, oye, pues ¿qué están haciendo aquí? No deberían de estar aquí. Y pues ellas con la emoción y el nerviosismo pues le explican que ahí hay una especie de esferas de luz. Y pues el pastor, sin demostrar sorpresa, aparentemente como que sabiendo que eran, claro, o como que sabiendo que estaban ahí desde ya hace mucho tiempo, simplemente se queda callado y les dice, métanse, vámonos para abajo. Y una de ellas les dice, son brujas, ¿verdad? Y él solamente dice, así como hay seres de luz, también hay seres de oscuridad. Y con esto cierro mi participación en este episodio. No manches, creo que muchos de nosotros, a pesar de que son lugares consagrados, ¿no? Al servicio de Dios, pues no creeríamos que lleguen a pasar este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Pero yo cada que entro a una iglesia muy grande, llámese de religión católica o cristiana, que es específicamente en donde pasan, yo creo que muchas experiencias como estas, pues me imagino, ¿no? Me imagino la cantidad de cosas que pueden llegar o que han sucedido en ese tipo de lugares. Porque pues obviamente uno, por ejemplo, como lo mencionaste, ¿no? En la Catedral de Puebla, la gente que ha venido de visita y la gente que es de aquí y la gente que ha entrado, es una iglesia realmente muy bonita, muy grande, tiene muchas imágenes y también tiene pues sus secretos, ¿no? Que muy pocos conocen y pues ya quedará a criterio de la gente pues qué es lo que opina
acerca de todo esto, ¿no? Pero pues bueno, a la gente que llegó hasta este punto del podcast, les damos las gracias, porque eso quiere decir que son fanáticos de este podcast Historias de Alguien. De verdad les agradecemos mucho, espero que les hayan gustado e inquietado también las historias, para que pues se animen a compartir si es que tienen alguna historia o relato por compartir. Ya saben, allá está el correo allá abajo, suscríbanse y pues nada, algo que quieras decir, mi querido Iván, antes de terminar con el episodio. Pues un episodio muy oscuro. Claro. Creo que son historias muy oscuras por el contraste, ¿no? Estamos hablando de lugares donde se trata de buscar el bien y donde ocurren estos sucesos tan contrastados y tan oscuros. Son historias muy, muy inquietantes. Así es. Pues bueno, ahí está mi gente. Nuevamente muchas gracias. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, excelente tarde o excelente noche. Depende de la hora que nos estén escuchando. Ahí estaremos leyendo sus comentarios. Si es que mandan correos, pues lo estaremos leyendo también. Y pues sin nada más que decir, nos estaremos viendo en el próximo episodio de Historias de Alguien. Cuídense mucho. Adiós. Esto fue Historias de Alguien.